Hola, muy buenos días a todos. En un minuto, en breve, ya estamos comenzando con esta sesión. Vamos a esperar un minuto más a que ingresen otros periodistas en la sala y ya comenzamos. Gracias. Ahora sí, entonces, ¿qué tal? Muy buenos días a todos desde Washington, D.C. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas este miércoles 10 de marzo. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y como todas las semanas esta sesión durará alrededor de una hora. Estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido preguntas por correo electrónico y también podrán hacer sus preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre, por favor, incluir su nombre y el medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y que pueden optar por cualquiera de ellas dando clic en el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación epidemiológica actual de la pandemia en las Américas y dará una actualización sobre la situación de la vacunación y las vacunas y sobre el rol de la OPS y su fondo rotatorio en la adquisición y envío de vacunas a la región como parte del mecanismo COVAX. Hoy acompañan a la doctora Etienne en esta sesión, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, y el doctor Silván Aldiguieri, gerente de incidentes para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne para que comparta sus palabras. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good. Gracias, Sebastián, y buenos días. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta sesión informativa. En lo que ha ocurrido esta semana, las Américas han visto 52, casi 52 millones de casos y más de 1.200.000 muertes de COVID-19. Más de 1 millón de estos casos se han notificado tan solo en la última semana. Estados Unidos, Canadá y México continúan registrando una disminución en infecciones a pesar de que hay focos de infección localizados en Estados Unidos, en el estado de Virginia y en la región de Nunavut, en los territorios nórdicos de Canadá, donde viven muchos pueblos indígenas. En Centroamérica, los países están viendo una disminución en las infecciones, aunque cuando ciertas áreas de Guatemala y Panamá, en la provincia de Gunayala, que es una provincia indígena, está teniendo un aumento en casos. En el Caribe, las islas más grandes siguen viendo un decrecimiento en el número de casos, mientras que Cuba, las Bahamas, Santa Lucía y Guadalupe han visto un aumento en las infecciones. En Sudamérica, Paraguay, Uruguay y Chile han registrado aumentos en casos nuevos. Y mientras Perú y Bolivia están viendo finalmente disminuciones, las infecciones siguen siendo altas. Los casos siguen en aumento en casi todos los estados del Brasil. Y en la última semana, el país registró la segunda más alta tasa de infecciones eh, y también el día más letal, con 1.910 casos de muertes asociadas con COVID registradas en tan solo 24 horas. El estado brasileño de Amazonas se ha visto muy golpeado. Una nueva variante que se descubrió el año pasado ha llevado a un gran aumento en las infecciones que han abrumado el sistema de atención de salud y sigue teniendo también
escaseces de suministros médicos y de oxígeno. Estamos muy preocupados por la situación en el Brasil y nos da un recordatorio grave de la amenaza de los resurgimientos. Las áreas golpeadas por el virus en el pasado siguen siendo vulnerables a las infecciones hoy y por eso es tan importante seguir monitoreando el virus y dejar que sean los datos los que guíen nuestras acciones. No podemos esperar hasta que nuestros sistemas de salud estén abrumados antes de practicar medidas de salud pública. Tenemos que confiar en estas medidas de manera temprana y con frecuencia para proteger vidas y nuestros sistemas de salud. La situación de las vacunas. Me complace informarles que el esfuerzo de vacunación continúa en toda nuestra región. Más de 113 millones de personas han recibido una vacuna de COVID en las Américas en lo que va esta semana y más personas están siendo vacunadas todos los días. En el fin de semana, las Bahamas recibieron sus primeras vacunas contra el COVID-19 gracias a un donativo de 20,000 dosis de AstraZeneca del gobierno de la India. Perú también ha recibido su primer envío de la vacuna Pfizer a través de COVAX. La semana pasada, Colombia fue el primer país de América Latina en recibir vacunas a través de del mecanismo COVAX. Hoy, estas dosis se están administrando a los grupos a riesgo que incluyen las comunidades indígenas en la región amazónica del país. Todo país en que participa en COVAX ha sido informado sobre el número de dosis que van a recibir hasta el mes de mayo de este año. Estamos muy satisfechos de cómo han reaccionado los países de nuestra región rápidamente a los acuerdos de COVAX para que puedan empezar a recibir los 28,700,000 dosis que se han asignado a la región de las Américas en los próximos 3 meses. En la última semana, el Fondo Rotatorio ha trabajado muy de cerca con los Estados miembros para acelerar el acceso a las vacunas de COVID. En los últimos 40 años, la OPS y su fondo rotatorio ha ayudado a los países de las Américas para protegerlos contra las infecciones y muertes causadas por enfermedades vacunoprevenibles como polio, sarampión, fiebre amarilla, neumonía bacteriana, influenza, rotavirus y VPH. A través del fondo rotatorio, 41 países y territorios de las Américas han podido mancomunar sus recursos para comprar vacunas de alta calidad, jeringas y también suministros relacionados para sus poblaciones a precios más bajos de los que lo habían recibido si hubieran negociado por su cuenta. Y esto es solidaridad. Nuestro fondo rotatorio representa a las Américas dentro del mecanismo COVAX y en la última semana nuestro fondo ha recibido pagos anticipados de los países, acuerdos firmados con los productores, han hecho pedidos a nombre de los Estados miembros y han empezado también todas las preparativos para entregar las dosis en toda nuestra región. En los casos donde se requieren fondos de puente para tener acceso oportuno a las vacunas de COVID-19, el Fondo Rotatorio está trabajando con los países para extender crédito financiero y facilitar así el proceso de compra. Gracias a nuestros esfuerzos colectivos, casi 2,300,000 dosis de vacuna a través de COVAX llegarán en los próximos días y semanas y otros países están allí cerca y por lo menos estos serán primero en 7 países. Los retos ahora siguen siendo los de acelerar las entregas a los países que no han recibido las dosis de COVAX y garantizar que este mes todos los países reciban por lo menos sus primeras entregas de vacuna. La OPS no solamente está enfocando en estas primeras pocas dosis, también miramos hacia adelante para saber qué es lo que se requiere de manera que
toda la región esté protegida y dar tanta información como sea posible sobre cuándo es que se van a asignar las dosis para los meses de abril, mayo y más allá. Para acompañar la entrega de las vacunas, la organización está acelerando la compra de jeringas, equipo de protección personal para garantizar que los trabajadores de la salud en todas las Américas tengan los suministros que requieren para para aplicar las vacunas de COVID por muchos meses. Obviamente es alentador ver que las vacunas han empezado a llegar a nuestra región, pero debido a que las dosis son limitadas, la mayoría de las personas seguirán teniendo que esperar varios meses antes de poder recibir la vacuna. Durante esta época, entonces, tenemos que seguir actuando con precaución, ser cuidadosos, protegernos y seguir basándonos en las medidas de salud pública que nos han mantenido seguros durante todos los embates de la pandemia. Las acciones que tomemos decidirán el ritmo de la diseminación del virus. Entonces no podemos bajar la guardia, no ahora que las vacunas están tan cercas. La OPS está haciendo su parte para ayudar a los países a entregar las vacunas lo más segura y rápidamente posible, pero las limitaciones de fabricación, la baja oferta, la alta demanda de vacunas hacen que esta sea una situación incierta. Entre tanto, sin embargo, necesitamos que todos colaboren a medida que seguimos trabajando para mantenernos a nosotros mismos, a nuestras familias. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a las preguntas que nos han enviado por correo, también por el QIA y en vivo. Recuerden escribirnos sus preguntas en el QIA e incluir su nombre y su medio de comunicación. Varias preguntas de varias periodistas, Jacqueline Vileda de El Mundo, Milagros Barrios de La República en Perú, Mariana de Barrios de Venezuela TV. Ellas preguntan si podríamos brindar más detalles sobre los países que estarán recibiendo vacunas a través de COVAX próximamente. Doctora Etienne. Thank you for that question, which is a much asked question indeed. Muchas gracias por su pregunta y esa es una pregunta muy frecuente. El Fondo Rotatorio de la OPS y nuestros equipos de adquisiciones están trabajando con denuedo para asegurarse de que los países de las Américas reciban tantas vacunas cuantas les han sido asignadas y lo más rápidamente posible. Entonces, en los próximos días sabemos que Honduras recibirá unas 48,000 dosis de las vacunas de AstraZeneca y El Salvador también va a recibir 33,600 dosis del mismo fabricante, que es SK Bio de AstraZeneca. Guatemala recibirá 81,600 dosis de la vacuna de AstraZeneca y Jamaica también recibirá dosis de la vacuna de AstraZeneca. También hemos hecho pedidos con el Instituto del Suero de la India de 135,000 dosis de AstraZeneca para Nicaragua y 228,000 dosis para Bolivia. Pero llegarán más vacunas en las próximas semanas y pasaremos a asegurar el acceso a las vacunas para todos los países que participan en el mecanismo COVAX. Gracias, doctor Etienne. La siguiente pregunta en inglés es de Kadim Joseph, Health Editor at Observer Media. Editora de la salud de medios en Antigua y Barbuda. ¿Cómo proyecta que la diseminación de las vacunas afectará el alcance de lo que se parezca a una normalidad en las Américas, teniendo en cuenta la situación de transmisibilidad de COVID-19 y también cuánto dura la inmunidad después de que se administra la vacuna? Doctor Barbosa, muchas gracias por esta pregunta. Se trata de algo muy importante, como ya lo ha dicho la directora, entender que las vacunas requieren
tiempo para funcionar, para trabajar y para controlar la transmisión. La mayoría de las vacunas que se están usando requieren 2 dosis. Entonces, la inmunidad será después de 2 semanas de haber recibido la segunda dosis. Tal vez un poco más. Entonces, se requiere cierto tiempo para que las personas estén plenamente inmunizadas contra COVID-19. En segundo lugar, se espera que vamos a tener por lo menos un 70% de la población vacunada para poder lograr la inmunidad de rebaño o comunitaria, que es lo que se necesita para eliminar la transmisión. La transmisión. Por eso en países de Europa, donde ya han vacunado 12, 18% de la población, la mayoría de ellos siguen aplicando medidas restrictivas de salud pública para evitar el aumento de la transmisión y para evitar que los servicios de salud se vean abrumados por la COVID-19. Entonces, si bien es cierto que estamos tratando de tener más acceso a las vacunas, hay que recalcar que el principal objetivo de la vacuna es salvar vidas en este momento. Entonces, por eso los grupos más vulnerables necesitan ser vacunados primeros para disminuir la mortalidad, pero solamente podremos pensar en una normalidad cuando la transmisión haya sido controlada plenamente, y entonces necesitamos mantener las medidas de seguridad de salud pública, máscaras o tapabocas, lavarse las manos, mantener la separación física, porque solo ello es lo que puede proteger contra la transmisión en este momento. Con respecto a la duración de la inmunidad de la vacuna, todavía es preciso que recaudemos más datos sobre esto. Cuando hablamos de las vacunas, todas funcionan de manera diferente, entonces necesitamos tener más datos después de un año y ver qué está ocurriendo con la protección que ofrecen. Los productores están trabajando para obtener estos datos y poder dar recomendaciones en un futuro acerca de las dosis y todas las demás recomendaciones. Que se irán siendo revisadas por el Grupo Estratégico sobre Inmunización de la OMS y también nuestro grupo técnico asesor de la OPS para dar este tipo de guía. Necesitamos más datos y estos datos tendrán que ser examinados con mucho cuidado después de un cierto tiempo. Muchas gracias. Una segunda pregunta de Karim Joseph. Pregunta si, en inglés, perdón. Have there been any updates Ha on habido actualizaciones en los regímenes de tratamiento para los pacientes críticamente enfermos. Doctora Aldiguieri, por favor. Muchas gracias por su segunda pregunta que proviene de Antigua y Barbuda. Primero quisiera resaltar que Antigua y Barbuda está registrando y notificando sus casos día a día, y esto es un aspecto muy importante que hay que recalcar. La OPS está actualizando el examen de tratamientos que aparecen en distintas publicaciones teniendo en cuenta los protocolos adoptados. Y esto es accesible a todos los clínicos y a todos los ministerios de salud y a las sociedades científicas para su revisión. Las recomendaciones para el manejo clínico de los pacientes que tienen COVID-19 no han cambiado drásticamente en los últimos 2 meses. Quisiera resaltar algunas de las recomendaciones: un seguimiento cercano de personas que tienen comorbilidades y otros factores de riesgo, el monitoreo de los niveles de oxígeno en pacientes que se sospecha o se han confirmado tienen COVID-19 y la detección de la evolución de su estado clínico. Que indique que la persona tiene que ser transferida a una unidad de cuidados intensivos. El acceso
oportuno a la terapia con oxígeno es clave para evitar complicaciones más serias, y el uso de dexametasona ha sido útil para reducir la mortalidad en los pacientes críticos, y este es un esteroide. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias. Doctor. Ahora quisiera darle la palabra a Gisela Salomón de la agencia AP para que haga su pregunta. Gisela, si nos estás escuchando, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, Gracias, Sebastián. Yo quería hacer una pregunta con respecto a Chile. ¿A qué se debe el éxito de la vacunación en Chile? ¿Hay alguna razón específica por la que Chile se diferencia en la vacunación de los otros países de América Latina? gracias Gisela. Doctor Barbosa, ¿podría contestar? Gracias por la pregunta, Gisela. Gisela, la situación de los países en la región de América Latina y el Caribe son muy distintas. Chile es un país de alto ingreso, otros países son países de bajo ingreso. O sea, Chile, yo creo que tuve dos fatores importantes. Primero, seguro que tuve una buena planificación y utilizó de una manera inteligente los recursos que tiene para hacer acuerdos bilaterales com alguns produtores. Además, Chile também é participante de COVAX, ou seja, manteve várias opções de ter acesso à vacuna. Pero não creio que essas mesmas condições se puderam aplicar em outros países da região que não têm os recursos como Chile, porque não são países de alto ingresso. Assim que, por esse motivo, que creemos que para todos os países da região tem que tomar suas decisões de acordo com os recursos que tenham disponíveis. Se tem os recursos para fazer acordos bilaterais, muitos países lo hicieron, e também participar em COVAX, porque COVAX vai brindar uma maneira acessível para todos os países. Há 10 países de nossa região que não têm recursos para fazer nenhum acordo bilateral. Esses países, se não for COVAX, provável que iam tomar meses ou anos para ter acesso às vacinas. Esses países vão receber a vacuna por intermédio de COVAX sem necessidade de pagar. Esse é um avanço muito importante para a região. Então, todos os países têm suas fortalezas, suas condições. A OPS está apoiando a todos os países para fortalecer seus programas de imunizações, para estar listo para receber e começar a utilizar a vacuna de uma maneira importante em la região. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta en inglés viene de Jacqueline Charles del Miami Herald. Dice, it was recently announced in Recientemente se anunció en la prensa caribeña que se había hecho una donación para vacunas de COVID, y esto ha creado confusiones teniendo en cuenta las conversaciones entre COVAX y Venezuela. Quiero saber si Venezuela ha hecho su pago inicial y cuál es la reacción en que se le han dado $20,000 a un país, mientras que otros países están teniendo dificultad para tener acceso a la vacuna. Gracias por su pregunta, doctor. Hay una donación de Venezuela y entiendo que es un acuerdo bilateral entre dos países donde la OPS no ha participado. Es una decisión soberana entre dos países y nosotros acogemos la solidaridad. Es importante que los países que pueden hacerlo y que pueden hacer donaciones para otros países y donar vacunas o donar dinero a otro país para apoyar a otro país y apoyar sus esfuerzos de inmunización, estas acciones solidarias son siempre bien acogidas porque hace parte de la solidaridad entre los países de la región. Venezuela no ha hecho todavía su primer pago a COVAX, son $80 millones. Estamos trabajando con COVAX y la OPS está participando en las negociaciones en Venezuela. Estas negociaciones están progresando muy bien.
Y entonces, pero se requerirán un par de semanas para tener todo finalizado. Hay fondos congelados de Venezuela que podrán ser utilizados para hacer el pago inicial para que Venezuela pueda ser incluida en, en la segunda cuota de vacunas que se enviarán. Tenemos la siguiente pregunta en inglés sobre un reporte de ECLAC. La pregunta dice, ECLAC recently reported that extreme... La CEPAL informó recientemente que la pobreza extrema en América Latina llegó a niveles en 2020 que no se habían visto en los últimos 20 años. ¿Por qué la pandemia tuvo un impacto económico tan devastador en nuestra región? ¿Y hay algo que hubiéramos podido hacer para disminuir el impacto? Doctora Etienne, por favor, ¿puede usted tomar esta pregunta? Sí, muchas gracias. Quiero reconocer el trabajo tan grande que está haciendo la CEPAL y hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en varias ocasiones. Cuando pensamos en los impactos más grandes y generalizados de la pandemia de COVID-19, hay dos aspectos que yo quiero recalcar acá y que debemos tener en cuenta al mirar hacia adelante en la recuperación y cuando nos preparemos para futuras pandemias. Lo primero es que la COVID-19 expuso la interdependencia entre salud, sociedad y nuestras economías. Esto lo hemos repetido varias veces. Es importante observar que el crecimiento económico es construido por una población saludable y que los resultados de salud están intrínsecamente relacionados con la fortaleza y la resistencia de las economías. La COVID-19 llevó a una crisis triple de salud, de la economía, de la sociedad y también política y destrozó nuestros sistemas de salud ya debilitados, desestabilizó las economías y fracturó la protección social. Hacia adelante tenemos que integrar nuestro enfoque a la salud, la protección social y la economía y hacerlo así para mitigar el impacto de choques por eventos graves de la salud como COVID-19. El segundo punto es que hay una desigualdad que está muy arraigada en nuestra región. COVID-19 afectó desproporcionadamente a los pobres, a los ancianos y a quienes tienen enfermedades subyacentes, así como a otros grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, que tienen un acceso limitado a los determinantes sociales, incluyendo la atención de salud. Para poder manejar apropiadamente amenazas como COVID-19, tenemos que concentrarnos en reducir las desigualdades, erradicar la pobreza y fortalecer la protección social y los sistemas de salud y aumentar verdaderamente el acceso a la atención en salud para todos, independientemente de quiénes sean o dónde vivan. Y esto no solamente nos llevará más cerca a realizar nuestra visión de salud universal o salud para todos, sino que acelerará el crecimiento económico y construirá sociedades más resilientes que estén mejor equipadas para enfrentar la próxima pandemia. Y esto es algo de extremada importancia. Tenemos que entender que tenemos que estar preparados para pronto controlar la próxima pandemia. Gracias. Rodrigo Rosales del diario Expreso de Perú. Dice, respecto a la vacunación, ¿qué países precisamente han avanzado aceleradamente con su proceso de inoculación? Producto de esto, ¿hay estudios que apunten que sus ciudadanos efectivamente han logrado la inmunización? Y también pregunta si existen, según sus indicadores en la región, casos en los cuales haya personas que han presentado efectos negativos severos. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Los países de la región están avanzando con la vacunación, pero como todos sabemos, el acceso es todavía muy limitado y va a seguir limitado por un par de semanas o meses. Entonces, es muy importante garantizar que cada país pueda tener sus grupos prioritarios vacunados
que as pessoas mais vulneráveis para ter a enfermidade ou para desarrollar formas graves possam ser vacunados, ou seja, utilizar de maneira da melhor maneira possível a vacuna que está disponível. Então, todos os países estão vacunando de maneira relacionada com a disponibilidade de vacunas que têm, né? Como percentagem da população, temos em la região, Estados Unidos, a Chile, os territórios de Reino Unido, que estão avançando já muito com a vacinação, quando comparado com outros países. É importante subrayar que estamos falando da primeira dose, ou seja, para a grande maioria dos dados, não temos, todavia, quantas pessoas já completaram com a segunda dose em cada país. A Organização Pan-Americana de la Salud, estamos recorrendo informações de todos os países que vão ser atualizadas todas as semanas e vamos a ter tabuleiro com as informações para cada país, para que seja possível acompanhar, monitorear todos os avanços que se estão fazendo nesse tema. Seguro que a vacuna também já temos bastante informação, porque já são mais de 200 milhões de doses aplicadas no mundo. As vacunas que se estão utilizando, e especificamente as vacunas que são pré-qualificadas ou que têm autorização de uso de emergência da Organização Mundial de la Salud, han demonstrado que são vacunas muito seguras até agora. Não há casos de efeitos adversos graves relacionados com essas vacunas. Os efeitos adversos são leves e são muito semelhantes com todas as outras vacunas. Ou seja, que a pessoa pode apresentar um pouco de dolor no local de vacunação, pode ter um pouco de mal-estar, nas horas depois, um dia, dois depois, mas todo isso se passa sem necessidade de ajuda médica, como ocorre também com outras vacunas. Então, agora temos muitos dados para assegurar que as vacunas são efetivamente seguras. Os dados sobre a eficiência das vacunas, alguns países, eu creio que já começam a ter alguns dados, principalmente Israel, que é o país que mais ha vacunado no mundo, como porcentagem de sua população. E já se pode também, em outros países, como o Reino Unido, verificar o efeito positivo da vacuna em la redução do número de hospitalizações. São dados preliminares, pero que estão de acordo com os resultados de eficácia que essas vacunas apresentaram para solicitar sua autorização de uso. Então, são vacunas seguras e eficazes. As vacunas que vão ser fornecidas por o mecanismo COVAX são vacunas que sempre têm que ser pré-qualificadas ou ter a autorização de uso em emergência da Organização Mundial de la Salud. Essa é uma garantia mais sobre a segurança e a eficácia dessas vacunas. Gracias. Muchas gracias, doctor. La próxima pregunta viene de Sara Teófilo, de Correio Brasiliense, en Brasil, y dice en inglés, Brasil está viviendo su peor momento de la pandemia. ¿Es la seclusión, el cierre, la solución? Doctor Aldiguieri. Gracias por esta pregunta del Brasil. Este es un tema que abordamos la semana pasada durante la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud. Hemos tratado de abordar las inquietudes de todos los periodistas. Al día de ayer, Brasil notificó más de 1 millón de casos de la COVID y alrededor de 266.000 defunciones. Este es el segundo país después de los Estados Unidos en lo que hace al número de muertes. Como ya lo dijimos la semana pasada en la conferencia de prensa, hemos recibido informes del Ministerio de Salud y del Estado de Brasil sobre una alta incidencia de casos, mayor también
número de ingresos a camas de unidades de cuidados intensivos. Este fenómeno se ha observado en gran parte de las regiones del Brasil, como el noreste, la zona media del oeste y el sur. 12 estados están notificando una tasa de ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos superior al 85%. Hay muy pocas excepciones a esta alza generalizada y estas excepciones incluyen Roraima y Amazonas, pero estos estados han sido muy afectados por la segunda ola en enero y febrero y ahora están notificando tendencias a la baja en lo que hace a casos nuevos. Brasil es un país grande con una población numerosa. La situación cambia mucho entre los estados y entre los municipios. A la luz de este contexto de aumentos a nivel nacional, la OPS recomienda claramente la implantación de medidas de salud pública. Esta es una recomendación muy estricta y también deseamos que las autoridades las implanten y las vigilen su ejecución. Estas medidas sociales han probado ser eficientes para controlar el contagio en circunstancias similares. Espero haber respondido a las inquietudes del periodista. Gracias. Quisiera pasar a una pregunta en vivo con Melina Ochoa, reportera de Uno TV en México. Melina, si nos estás escuchando, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, adelante. Así es, Melina Ochoa, reportera de Uno TV en la Ciudad de México. En México, 8 estados reportaron que la vacuna china Sinovac llegó con una temperatura 3 grados más elevada de lo recomendado. Esto puede echar a perder una vacuna. ¿Qué recomienda la OPS respecto al manejo de vacunas? Y una segunda pregunta sería, ¿la OPS considera que habrá un tercer incremento de contagios o tercera ola de COVID-19 a raíz de las vacaciones de primavera, Spring Break o como lo llaman en México, Semana Santa? Gracias. Gracias, Melina. Doctor Barbosa, ¿podría contestar? Gracias, Melina, por las preguntas. Mira, la vacuna de Sinovac que está ahora en México no es una vacuna fornecida por el mecanismo COVAX. El productor de la vacuna, Coronavac, que es el productor Sinovac, está en conversaciones con la OMS para brindar las informaciones necesarias para que esta vacuna pueda ser evaluada y se decidir sobre la autorización de uso de emergencia. Pero todavía no es. Entonces, que esa vacuna está llegando a México por intermedio de un acuerdo bilateral que tiene el gobierno de México. Así que seguro que la Secretaría de Salud de México y la Autoridad Regulatoria de México, COFEPRIS, deben tener todas las informaciones del productor para poder evaluar eso que se llama excursión de temperatura. Los productores, cuando producen la vacuna, hacen muchos testes y esos testes incluyen la posibilidad de que la vacuna se va un poco por allá de la vacuna recomendada. Eso tiene una variación para cada vacuna. Algunas vacunas tienen más estabilidad que otras vacunas, porque estamos hablando de productos diferentes, que tienen uma plataforma tecnológica muito diferente uma das outras. Assim que essa informação quem pode brindar de maneira idônea é a Secretaria de Saúde de México e COFEPRIS, porque têm as informações do produtor de essa vacuna. De toda sorte, aproveito para subrayar também a importância de que todos os países possam revisar sua cadena de frio, incluindo os meios de transporte das vacunas. A OPS está trabalhando com os países em la evaluação das cadenas de frio, porque essa é parte importante
de una acción de inmunización. Sobre la posibilidad de tercera ola, sí. Desafortunadamente, enquanto o vírus está circulando, enquanto há transmissão, todas as vezes que se barra a guardia e se tem pessoas saindo às calles sem utilizar cobre-bocas ou mascarilhas, pessoas que estão se aglomerando, pessoas que estão em lugares cerrados, isso sim pode passar de ter um incremento da transmissão. Por isso é muito importante durante a Semana Santa, né, ou as vacações de primavera, que as pessoas possam seguir mantendo todas as medidas. Né? O vírus está em todos os países, o vírus está circulando, ou seja, o risco de se infectar e de desenvolver a enfermidade é muito importante. Então, há que manter todas as medidas para evitar que se tenha esse incremento de transmissão depois da Semana Santa, como tu vimos em muitos países, por as festividades de Navidad, por el Carnaval e outros. Ou seja, donde se baja a guardia e estão as condições para acelerar a transmissão, o vírus aproveita essas oportunidades e empieza de novo a circular com mais velocidade e com mais força. Gracias, doctor. Siguientes preguntas vienen de Ecuador, tanto María Largacha como Gisela Rojas de Ecuavisa. Dicen que en Ecuador la lista de vacunados en la fase 0 no es ni será de conocimiento público y quieren saber si por transparencia hay que hacer públicas las listas de las personas que se han vacunado o si tal vez eso sería violar la privacidad de las personas. Doctor Barbosa, ¿podría contestar? Gracias. Mire, todas as pessoas têm direito à privacidade. Né? Eu creio que, incluso os pacientes, quando se vão a médico ou quando vão a tomar uma vacuna, têm que estar protegidas em sua privacidade. Eu creio que a preocupação do periodista e a preocupação também de muitas pessoas é garantizar que se está cumprindo com a estratégia de vacunação, de vacunar os grupos mais vulneráveis primeiro. Então, eu creio que isso se pode alcançar sem herir a privacidade das pessoas. Eu creio que é muito importante que os países possam compartilhar seus planos de vacunação com a sociedade de maneira transparente. Nós outros, lá OPS, apoiamos a cada país em desenvolvimento de seus planos, hicimos as recomendações sobre quais são os grupos prioritários para vacunar. Primeiro, os profissionais de saúde que têm um risco maior de se contaminar porque estão em contato com os pacientes. Depois, vacunar aqueles grupos que têm maior risco de desenvolver formas graves e de morrer por la COVID-19. Os adultos maiores, as pessoas com enfermidades crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer e outras condições que podem aumentar o risco para essas enfermidades crônicas. Eu creio que é muito importante uma rendição de conta de los ministérios de la salud para a população, para que tenham confiança em la vacuna e em la vacunação. Ou seja, dizer quais são os grupos que se estão vacunando. Isso eu creio que pode garantizar que a solidariedade da sociedade com os grupos de maior risco possam manter essa confiança das pessoas na vacunação. Pero listas públicas, eu creio que não é a melhor maneira de garantizar isso, e sim ter uma informação atualizada e transparente sobre quais são os grupos que se estão vacunando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas vinculadas con variantes. Una es de Blanca Valadez de México y otra de Mariana Souquet de Efecto Cocuyo en Venezuela. Blanca Valadez dice que sobre las variantes detectadas en California y Nueva York, pregunta cuál es su impacto en la propagación viral, tal vez mortalidad y en la eficacia de las vacunas.
Y Mariana Souquet quiere saber, tras la detección en Venezuela de la variante P1 originada en Brasil, dice que diversos especialistas han afirmado que es más transmisible y que puede empeorar los síntomas y la gravedad de la COVID-19, y también quiere saber qué información maneja la OPS al respecto. Doctor Aldillieri. Gracias, Sebastián, y gracias por esas dos preguntas de México y de Venezuela, yo creo. Sí, escuché bien. Cuanto a las variantes inicialmente detectadas en Estados Unidos, en este momento no hemos recibido de parte de las autoridades del gobierno estadounidense, autoridades de salud, estudios o datos preliminares cuando hay más propagación y mortalidad. Las investigaciones siguen su curso. No son exactamente variantes en inglés variant of concern, variantes de más alta preocupación que tenemos en nuestro radar en este momento. En este momento tenemos 3 variantes de más alta preocupación, que son la variante inicialmente detectada en el Reino Unido, la variante inicialmente detectada en África del Sur y la variante inicialmente detectada en Brasil. La segunda pregunta de Venezuela destaca la variante P1, que es la variante detectada en el estado Amazonas. Y tenemos en este momento varias publicaciones de científicos brasileños, incluyendo de la Fiocruz en Manaus, que nos han apoyado a mejor conocer esa variante, más que todo en los aspectos genéticos, en los aspectos moleculares. Pero en la actualidad, las investigaciones en Brasil siguen su curso cuanto a la transmisibilidad y la severidad de esa variante llamada P1. Para la transmisibilidad, los datos preliminares parecen apoyar la hipótesis de más transmisibilidad, pero eso había también sido descrito por la variante inicialmente detectada en el Reino Unido a partir de diciembre del año pasado. Cuanto a la severidad, no tenemos en este momento estudios finalizados, tampoco datos preliminares que apoyen la hipótesis de más severidad. Es importante mencionar que tenemos varios equipos de la OPS movilizados en varios estados de Brasil para apoyar la respuesta en los estados. Durante el periodo enero-febrero fue más en la parte norte de la cuenca amazónica. Y a nivel para realmente concentrar nuestro conocimiento, es importante mencionar la expansión de la red de laboratorio a nivel regional. México, como Venezuela y muchos otros países son parte de esa red regional de vigilancia genómica que la OPS está coordinando. Venezuela ha informado de la detección de la variante P1 en varios estados de su territorio, pero tal como otros países y territorios que comparten la cuenca amazónica, Colombia, Perú, Guyana Francesa y otros en la lista. Lo que quisiera otra vez destacar, subrayar, es realmente la importancia de conectar los laboratorios de referencia entre ellos y para asegurar compartir información en un tiempo real, utilizando varios socios como la plataforma GISAID, en la cual los laboratorios de referencia a nivel mundial están subiendo su información. Y esperar que la investigación científica nos dé más información cuanto a las hipótesis de investigación. Espero haber respondido a las preguntas de las colegas en México como en Venezuela. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas. Tenemos 2 preguntas, una de Ariel Bowleg del Tribune de Bahamas.
y otra de Claudia Rebasa de CNN en español, vinculado con las vacunas en la lista de emergencia de OMS. Ariel Bowleg pregunta en inglés, Johnson Johnson La pregunta es, Johnson Johnson presentó para uso de emergencia la vacuna experimental que se administra en una sola dosis, ha sido aprobada por la OMS. ¿Y cuáles son los pensamientos de la OPS sobre eso? Y Claudio Rabasa de CNN en español pregunta, ¿cuándo creen ustedes que se analizarán las vacunas de Sinovac que son producidas en este momento en la China? Y estamos hablando de la investigación de la aprobación desde la OMS. Doctor Barbosa, muchas gracias. La Johnson Johnson ya ha presentado todo su expediente a la OMS. Se encuentra en un proceso de análisis. Se trata de una evaluación conjunta entre el equipo de calificación previa de OMS y la agencia europea. Nosotros esperemos que se finalice con esto la semana que viene. Esto será muy bueno porque tendremos a otro productor. Johnson Johnson ya comprometió vacunas a COVAX, pero estas vacunas estarían disponibles quizás a principios de julio, finales de junio. Pero hay otro productor también que ofrecerá muchas vacunas al mecanismo de COVAX y esperamos que este proceso termine pronto. Sinovac y Sinopharm, los dos productores chinos, comenzaron este proceso. Con estos productores el proceso lleva más tiempo, son productores nuevos, no tenían vacunas anteriores para otras enfermedades que hubiesen sido ya calificadas por la OMS. Entonces, este proceso comenzó con enviar esta información a China. Se envió un equipo para realizar las inspecciones a China. Se ha terminado con la inspección. Sinovac ya presentó la información, la carpeta, falta cierta información, pero la idea es recibir también el expediente para realizar la evaluación, como lo está haciendo el equipo de la OMS con todos los productores, y tal vez a finales de marzo o abril ya habremos completado el proceso. Es importante destacar, no es solo la OMS la que necesita acelerar el proceso. Algunas veces el equipo de calificación previa de la OMS necesita más información. Se la solicita al productor para poder así evaluar la inocuidad y la eficacia de la vacuna. Entonces, el equipo de calificación previa de la OMS está trabajando en este tema y todos los productores son invitados a presentar los datos porque esto implicará que tendremos un mayor número de productores que ofrecerán vacunas a través del mecanismo de la COVAX, pero necesitan suministrar los mismos criterios, es decir, eficacia e inocuidad. Gracias. La siguiente pregunta que nos llegó viene de Noel Pérez Miranda, de Artículo 66 en Nicaragua, y dice que el Ministerio de Salud ya inició a vacunar con las dosis de Sputnik V donadas por Rusia. Sin embargo, dice, el gobierno hace firmar un documento donde desliguen cualquier responsabilidad a la entidad sanitaria, y pregunta cuál es la opinión de la OPS al respecto. Doctor Aldiguieri. Sí, muchas gracias por la pregunta de Nicaragua. Cada país, cada ministerio puede tomar una decisión en aspectos relacionados a la responsabilidad de la entidad sanitaria durante la campaña de vacunación de COVID-19. Sin embargo, el uso de este tipo de documento no es parte de las recomendaciones de la OPS en un contexto de servicios de salud altamente afectados por la pandemia. Eso podría impactar en la logística y la agilidad del despliegue de la vacuna. Lo que queremos es facilitar
conjuntamente con los ministerios. Es un despliegue rápido y eficiente para lograr coberturas suficientes en personas con factores de riesgo y en zonas remotas y en zonas complicadas. Nicaragua tiene una larga historia cuanto a la implementación de un programa ampliado de inmunización eficiente, incluyendo en las zonas más remotas del país. Nicaragua ha preparado un plan de despliegue de las vacunas que van a llegar a través del mecanismo COVAX con todos sus componentes: cadena de frío, sistema de información, farmacovigilancia, etc. Y quisiera mencionar que el equipo OPS en Managua está trabajando de manera muy cercana con el Programa Nacional de Inmunización del MINSA y con los CILAIS. Espero haber respondido a las inquietudes del periodista en Managua. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta en inglés viene de Paula Dupras Dobías del The New Humanitarian. Dice, how long will it take for... ¿Cuánto tiempo llevará para que los pueblos indígenas del Amazonas, donde la zona ha sido realmente drástica durante la pandemia, reciban la vacunación? Entiendo que los líderes, los jefes indígenas se reunirán con la OPS la semana que viene. ¿Debiera la comunidad también recibir asistencia a través de COVAX? Doctor Barbosa, muchas gracias por esta pregunta. Las vacunas a través de COVAX se están entregando al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en cada uno de los países ha establecido su plan nacional de vacunación, pero ellos tienen vacunación para grupos prioritarios. La OPS ha estado trabajando con los pueblos indígenas desde el año pasado. Celebramos muchas reuniones en cada uno de los países. También tuvimos reuniones subregionales, tuvimos reuniones de alto nivel para las necesidades específicas de estas poblaciones vulnerables que tenemos en nuestra región. Nosotros recomendamos que en algunos países las personas indígenas sean parte de los grupos prioritarios y recibimos también algunos planes de vacunación nacionales que han incluido a las personas indígenas dentro de los grupos prioritarios. Esto es algo muy importante, en especial las personas indígenas que viven alejados de los centros de salud, que tienen acceso limitado a las vacunas. Algunos países están también organizando misiones para llevar las vacunas. Esto es importante en situaciones en las cuales hay acceso limitado. La situación en cada uno de los países es diferente, pero cada una de las poblaciones debiera ser incluida en estos grupos prioritarios porque son más vulnerables debido a las condiciones en las cuales viven y también el acceso limitado que tienen a los centros de salud. Gracias. Al final de este media briefing y tenemos una pregunta de Ariel Bowleg del Bahamas Tribune. En inglés dice, with COVID-19 vaccines... Con las vacunas contra la COVID-19, ¿están los países ya camino a recuperar algún nivel de normalidad como el que teníamos antes de la COVID-19? ¿Cuáles son los desafíos y cuál debería ser el mensaje a los gobiernos para que manejen sus expectativas? Doctor Etienne. Gracias, Sebastián. Gracias, Ariel, por esta pregunta. Como ya lo mencionamos, la pandemia de la COVID es la peor crisis sanitaria de nuestra vida. Yo esta mañana les comenté que más de 1 millón de 52 millones han sido infectadas, más de 1 millón murieron. Entonces, los países tienen que seguir tomando medidas sin precedentes para proteger a sus pueblos de la infección y de abrumar los sistemas de salud. Pero la verdad es que algunas de estas medidas también están muy afectadas y ya habíamos establecido la relación anteriormente. Entonces, como ya lo dijimos, no hay ningún país que ya haya superado la situación en lo que hace a la pandemia de la COVID-19. Todos seguimos siendo vulnerables a las infecciones. Sí, 40 países de nuestra región ya han introducido las vacunas contra la COVID-19, pero necesitaremos más tiempo y más dosis,
para llegar a los millones de personas que desean estar protegidos de esta enfermedad. Entonces, yo creo que nos va a llevar mucho tiempo llegar a una situación de normalidad, entre comillas, y no estamos seguros cuánto llevará o cuál será la nueva normalidad. Y hasta que la mayoría de nuestra población esté vacunada, nosotros los instamos a que mantengan las medidas de salud pública y medidas sociales ya vigentes que nos pueden ayudar a controlar la diseminación de casos. Entonces, sigue siendo urgente respetar estas medidas de salud pública que incluyen el distanciamiento social, el uso de mascarillas o tapabocas y también lavarse las manos con frecuencia. Y los países deben seguir realizando pruebas, aislando, realizando el seguimiento y las cuarentenas. Incluso si los países relajan las restricciones, la gente debe recordar en inglés 3C, evitar los espacios cerrados con ventilación escasa, los lugares donde hay aglomeraciones grandes de personas también se debe evitar y el contacto estrecho en entornos que, por ejemplo, en los cuales hay conversaciones de cerca, también se deben evitar. Porque yo creo que lo ideal es trabajar juntos para asegurarnos de que lleguemos a ver el punto final de esta pandemia. Y esto se logra solamente asegurándonos de tomar estas medidas de salud pública de manera seria, estas medidas que sigan siendo aplicadas por nuestros gobiernos, son las medidas que funcionan. Y con esto sí vamos a llegar a alguna versión de normalidad, pero va a llevar tiempo. Gracias. Gracias, doctora Etienne. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de la sesión de hoy. Recuerden que pueden encontrar más información en la página web de la OPS y seguir en contacto con nosotros por correo electrónico. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y recuerden, como dijo la doctora Etienne, sigamos cuidándonos. Hasta la próxima semana.